uno habla de grandes macroprocesos. Perdón que te interrumpa. Sí. Ahí iniciamos la grabación. Solo dejo un par de anuncios para que queden grabados para los chicos. Ya está disponible en el Classroom la grabación de la clase de la semana pasada. ¿Se acuerdan con qué palabras inicié la clase? Ojalá nos acompañen los micrófonos. No nos acompañan. Se siente el eco, mucho eco, así que he traído otro micrófono para probar. Después díganme qué tal se escucha. Y como en la clase anterior, conforme Gustavo va a ir pasando algunas diapositivas por acá, yo no las puedo pescar desde la máquina. Yo las subo, terminé una para subir hoy mismo, la subimos y esta también la vamos a subir. Entonces tiene como para una guía. Hay libros, hay cosas que estamos poniendo de organismos internacionales. El gran tema, entonces les decía, en los últimos años hemos vivido cambios muy fuertes. Algunos más, digamos, de coyuntura. Bueno, la pandemia fue muy fuerte, impactó sobre muchos sectores industriales, sectores de negocios, ustedes lo saben, se está tratando de recuperar, pero hay un proceso que se había dado de los últimos 30, 40 años, sobre todo gracias a la nueva tecnología de la información y la comunicación, se había dado un ciclo expansivo de la economía, se había logrado mucha interdependencia, todo el mundo usaba la misma tecnología, los viajes, había una expansión de los negocios, el volumen de empresas, muchas cuestiones habían crecido. La pandemia marcó un punto de ruptura. Entonces, todo ese periodo de crecimiento se llamó globalización, sobre todo a partir de la expansión de los ámbitos de acción de las empresas multinacionales, transnacionales de todo el mundo, las redes productivas y de servicio, a nivel de transporte, logística, muchos temas, digamos, vinculados que habían generado una expansión sin precedentes de la economía mundial a escala planetaria. Eso se corta y hay un proceso que de retroceso que se llama desglobalización, a partir de lo que sería el 2020. Es muy interesante ver eso. Sí. Por ejemplo, nosotros el otro día lo mencionamos, uno de los grandes temas fue este mundo COVID, fue la ruptura en las cadenas de suministro a nivel internacional. Problemas en los precios de energía, problemas, distintos tipos, digamos, de la logística y del transporte internacional. Eso se ha llamado desglobalización. Significa que hay como unos pasos atrás, ese proceso expansivo se está volviendo un poco para atrás, se está tratando de recuperar, pero en medio de todo ese intento de recuperación, de nuevas estrategias comerciales, de inversión, industriales, para que el mundo recupere su dinámica, hay un problema muy serio que son los grandes temas de la agenda global. Sobre todo, problemas energéticos, cuál es la fuente de energía que va a dar impulso a este nuevo crecimiento, cuál es, ¿qué les parece? Cada época de crecimiento económico y cada época de ciclos expansivos de la economía mundial, pensemos de la revolución industrial para acá, siempre ha tenido una fuente energética. Si no es el carbón, en la segunda fase de la revolución industrial, fíjense, 1900 del petróleo. Primera revolución industrial, que era la aplicación de la máquina de vapor a la industria textil, ¿sí? ¿Qué combustible era el que se usaba? Carbón. Al principio usaban leña, pero estaban deforestando todos los bosques de Inglaterra, por eso cambiaron al carbón mineral. ¿Cuál es la segunda revolución industrial? Cuando toman esa máquina de vapor y la suben a unos rieles y inventan el ferrocarril. Allí sigue siendo exclusivamente el carbón mineral, pero es un carbón de hulla, un carbón ya más elaborado. Como se podían ir muy lejos a buscarlo, podían encontrar mejor calidad de carbón dentro de Inglaterra y después esto se extendió a todo el mundo. El ferrocarril llegaba a todas las ciudades importantes y a los yacimientos de carbón que provoca el desarrollo industrial de la industria del carbón. Tercera revolución industrial, ¿cuál es? Muy bien, muy bien. Claro. Muy bien, ¿cómo se ve? Es la invención, digamos, es la invención del tren sin vías. El automóvil
hizo que inventaron la gasolina. Si ustedes observan, las cadenas de carbono de los combustibles se van acortando. De cadenas largas de puro carbón pasamos a octanos, a 8 átomos. Y a mediados de los 50 está, digamos, empezando a decaer el uso de los combustibles líquidos y se pasa a utilizar más el gas. Se dice que ha habido a lo largo de la primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial un proceso de descarbonización, por esto de que se pasó de cadenas largas a cada vez. ¿Cuál sería el paso que sigue en la descarbonización? Los biocombustibles. No, sacar un carbono más al hidrocarburo. ¿Cuál es el gas que usan los autos ahora? No, los autos a gas. ¿Qué gas es el que se comprime? Sí, lo tenés en la punta de la boca. El metano. ¿Qué pasa si al metano le sacás el único átomo de carbono que tiene? ¿Qué te queda? El hidrógeno. Por eso hay como una tendencia a la descarbonización que termina con el hidrógeno como fuente de energía. Hay estudios muy importantes en que le interesen todos estos cambios y vinculados a la industria. Hay libros, por ejemplo, hay uno famoso del autor Jeremy Rifkin sobre la economía del hidrógeno, la nueva economía del hidrógeno. Entonces es interesante porque esto tiene que ver con no tener industria sino tener fuente energética. Ahora, lo que está pasando es que lo que se vio, además de esta crisis de la pandemia, la desglobalización, de ir para atrás en estos fenómenos de interdependencia, lo que se vio es que hay una situación muy difícil que es el tema energético, hacia dónde evoluciona. El petróleo y el gas además generan efectos contaminantes muy serios, toda la industria relacionada con esto, y por otro lado hace efectos sobre el clima, y por otro lado además hay una línea de agotamiento. Por más que ahora se trabaje sobre, digamos, el gas de esquisto y todo el shale gas y todas estas nuevas hidrocarburos no tradicionales, los tradicionales tienen una fecha límite. Por ejemplo, los noruegos, país nórdico, saben que ellos han sido históricos productores de hidrocarburos tradicionales, saben que en 80 años, 100 años se le acaban las fuentes de reserva que tienen, que han encontrado. Entonces, digamos, tiene que haber un cambio necesariamente porque hay agotamientos también de las reservas. Por eso también va a haber tanto debate sobre los temas de las reservas que hay en el Ártico, en la Antártida, digamos, los nuevos espacios geográficos que se están explorando para ver si hay algo. Muy interesante, porque Argentina tiene toda una proyección sobre la Antártida, pero los acuerdos antárticos a nivel internacional se vuelven a debatir ahora en unos años más. Por ejemplo, los rusos le han dicho que proyectan sobre el Ártico, que la gran parte del Ártico es de ellos. También quieren tener presencia en el Ártico, en la Antártida. Hay un problema en distintas potencias internacionales, es un tema geopolítico muy fuerte. Es muy interesante ver todo eso. Bueno, entonces en ese contexto nosotros tenemos que ver, por un lado, lo que vamos a ver hoy en esta segunda clase son las enseñanzas extraídas de la crisis del COVID-19 y problemas de la economía mundial reciente. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el ascenso del Asia-Pacífico. Fíjense en este mapa que estoy mostrando acá. Con estos mapas se trabajan ahora. Es decir, ¿qué se ve acá con respecto a lo que nosotros vemos siempre? Tal como dice acá, hay un traslado del centro del mundo que marca lo que es más dinámico a nivel empresarial, por volumen de empresa, por volumen de negocio, por transacciones internacionales, por números de operaciones logísticas que hay. Generalmente la cuenca del Asia-Pacífico es la zona más dinámica del mundo. Fíjense también que hay un traslado del centro de gravedad. En la época, no sé, estamos hablando de siglos atrás, era el Mediterráneo. Digamos, hasta Europa era la parte más importante del mundo. Después pasa a ser el Atlántico, la relación entre Europa y Estados Unidos. Y ahora pasa a ser el Pacífico. Eso es muy interesante, ese cambio en el centro de gravedad, porque eso va a impactar sobre con quién tenés que hacer negocio, dónde sería interesante estudiar para hacer un posgrado, digamos, en todo alguno de estos países, ya sea Nueva Zelanda, Australia, digamos, todos estos países del sudeste asiático,
incluso en Estados Unidos, pero en Estados Unidos que también que mira hacia la costa del Asia Pacífico. Y Europa, sí, pero queda un poco como más periférico, más relegado con respecto a este mundo que es más dinámico. No significa que no sea importante. De hecho, la Unión Europea tiene de los mejores estudios, de los mejores trabajos que hay sobre escenarios prospectivos. Cuando hablo de escenario, es hacia dónde vamos. Entonces acá hay dos preguntas. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Y cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, esto es muy, no sé si lo habéis visto alguna vez, esto se llama, técnicamente se llama cambio de clivaje. Es decir, cómo de un eje pasas a otro centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad en síntesis estaría acá. Y esto se puede medir, se puede evaluar, como hacía por volumen de operaciones. Ahora, eso se ve desde los últimos 30, 35, 40 años que todo el Asia Pacífico va creciendo. Díganme algunos de estos actores importantes que hay. Actores me refiero a países, potencia, que hay en ese Asia Pacífico. Más del área asiática. A ver, ¿cuál sería si uno dice potencia del Asia Pacífico? ¿Qué país le suena? A ver. China en primer lugar. Pero también, ojo, están todos lo que llaman ellos poéticamente los tigres y dragones asiáticos. Está Indochina, digamos todo lo que es Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, la India son 1.300 millones de personas, la mayor democracia del mundo, con tensiones internas, problemas étnico-culturales, religiosos, lingüísticos, hay cerca de 120 dialectos distintos, étnico-raciales, problemas de todo tipo, pero es un mundo que la India es gigantesco. No sé si alguien ha viajado, que conoce, pero es muy interesante verlo, porque muchas de las industrias dinámicas también, sobre todo de tecnologías de la información y la comunicación, los famosos TICs, tecnologías de información y comunicación, están en la India. Aparte porque ha sido antigua colonia del Imperio Británico hasta 1948, entonces tienen muy buenas universidades, tienen un vínculo directo con países europeos, qué sé yo. Pero, entonces decíamos, crece. China ha crecido a 2 dígitos durante años. Nadie creció a 2 dígitos. Atrae inversiones, empresas, pero ¿cuáles son los problemas que se han mostrado ahora con la pandemia? Y que nosotros ahora lo estamos sufriendo, lo estamos viendo. Primero, la responsabilidad de China en el COVID-19. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué responsabilidad tuvo? Son los causantes, exactamente. Y no se sabe muy bien, ellos nunca abrieron las puertas, no dejaban entrar a la gente de los organismos internacionales y sobre todo nunca mostraron, que es lo que se le critica, responsabilidad. Si vos te mandás una macana en la vida, lo primero que haces es tomar responsabilidad. Sí, fui yo recé ese penal, por decir que estamos en época futbolera. Yo fui culpable, yo hice esto, cometí este error. Ellos nunca aceptaron entonces, dice, ¿cómo? En esto falla y después quieren ser líderes internacionales. Un líder internacional tiene mucha responsabilidad. No es para defender a los grandes imperios, a las grandes potencias, pero un país importante tiene que ser responsable por su moneda, es la moneda principal del mundo como a nivel de reserva. Es el principal atractor de inversiones, principal, ámbito tecnológico. Entonces, tenés que tener un grado de responsabilidad política. Y no decir, no, yo no fui, nosotros no hicimos, ustedes no entran, no queremos, no se querían que se supiera qué pasaba. El otro tema, desconfianza mundial, ¿no? Conflicto entre Estados Unidos y China. A ver, dígame si se acuerdan en los últimos años, si hay alguna noticia, algo que hayan leído, de problemas entre China y Estados Unidos. Ustedes me dicen, bueno, ¿esto que tiene que ver con la ingeniería industrial? No, con la industria sí, porque hubo problemas empresariales de las empresas de estos países, conflictos tecnológicos, conflictos de todo tipo, comerciales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de Huawei? ¿Se acuerdan del caso de Huawei? La 5G. Los routers de acceso que tenemos, todos los que hay en la Argentina, es marca Huawei. Busquen, aprovechen la clase, busquen un segundito que es Huawei. Sí, hay celulares. Los celulares, claro. Sí. Pero todas las antenas de celulares que tenemos nosotros son de esa empresa. Y
¿Ustedes saben lo que es el modo protegido de un procesador, de un microprocesador? Habitualmente las computadoras tienen dos patas que si vos les pones un reloj que vaya haciendo apertura y cierre, la cortocircuitura, esas dos patas y las abran, te permite congelar un paso del microprocesador, ver cómo están las memorias, cómo se está ejecutando un programa, soltarlo, que siga avanzando el programa, y esto al Departamento de Defensa de Estados Unidos le permite controlar cualquier computadora en cualquier lugar del mundo. Claro, aparte de los aviones, digamos, no solamente de esto, sino de los propios, de los portaaviones, de los barcos, todo el sistema operativo que tienen nuevas tecnologías. ¿Ustedes en electrónica hicieron algo con algún microcontrolador? Sí. ¿Cuál? Ese, el PIC. ¿El PIC? ¿Programaron con PIC? No. ¿Con qué otro han trabajado? Es que no, o sea, la industria no programa nada, solo hacíamos simulaciones en Proteus. En Proteus. ¿Usaron algún microprocesador, microcontrolador? Sí, la placa... Arduino. Arduino, si vos quisieses hacer un controlador para misiles, podrías programarlo porque es relativamente sencillo hacerlo. Y si Estados Unidos toma esa placa, puedes saber cómo es el programa, dónde hay debilidad en tu código y hackearlo para que el misil no dé en el blanco. O los drones, que ustedes están haciendo, no sé, sigan la guerra de Rusia-Ucrania, que es terrible. Pero ustedes ven el tema de los drones, si el que maneja la tecnología, maneja los conflictos. ¿Y cuál es el problema con Huawei? Que encontraron que en los micros de lo que ellos metían en el 5G, habían no interrupciones para saber cómo era el programa que estaban manejando, sino verdaderos canales de comunicación para bajar la información de forma masiva a China. Claro, entonces querés tirar un misil para allá y te sale para allá, o lo querés tirar y querés comunicar y no podés, si querés hacer esto. Aquí, digamos, Gustavo recién comentaba el tenso periodo de guerra comercial que hubo en la época de Donald Trump. ¿Se acuerdan que siempre Donald Trump decía yo te voy a poner impuestos y que China y bueno, y ustedes no pueden entrar acá, y los otros les respondían, entonces ustedes tampoco van a entrar con el acero para acá, y ustedes entonces no van a vender esto? Eso se llaman guerras comerciales, ¿no? Crueles y duras al fin, pero mucho más humanas que la guerra de tipo siglo XIX que se está presentando en Rusia-Ucrania. Pero son guerras. Entonces, lo que se vio es que este conflicto, que ya ha durado más de 10 años entre Estados Unidos y China, lo que está mostrando, además, es una crisis de liderazgo. Porque siempre en el mundo económico, en el mundo político, a nivel internacional, tiene que haber lo que se llama estabilidad hegemónica. Si un hegemón ¿sabe lo que es en griego un hegemón? Es como Héctor en la Ilíada, es el que va en el carro de combate adelante, es el que lidera todo, y es el que maneja un poco toda la organización de los cuadros de combate, digamos, en los carros de combate en la época de la Ilíada. Entonces el hegemón es el líder, traducido es el líder. Pero en el mundo siempre tiene que haber uno o dos líderes. Entonces, ¿por qué? Porque el líder es el que organiza, el que regula, para mal o para bien, pero por lo que organiza su moneda, la moneda de reserva. Entonces lo que se está viendo es que China está ascendiendo en los últimos años, Estados Unidos ya no tiene el peso que tenía antes, la capacidad, el poder que tenía antes. Entonces eso se llama, es un periodo histórico muy importante que se llama crisis de interreino por la sucesión imperial, por ver quién va a ser el nuevo líder del mundo. Entonces, hoy en día estamos en una crisis de liderazgo. La guerra y todas estas cosas que están pasando tienen que ver con eso. ¿Quién tiene más espacios económicos? ¿Quién tiene más poder político? ¿Quién tiene más tecnología militar? ¿Quién tiene más innovaciones tecnológicas? ¿Quién tiene más industrias importantes? Entonces, es como también estamos viendo que hay un reacomodamiento, no solo por la pandemia,
sino un reacomodamiento por la situación de los líderes políticos y económicos a nivel mundial. ¿Se entiende eso? Es muy interesante lo que estamos hablando. Globalización ya lo vimos, lo mencionamos, invasión de Rusia a Ucrania, pero hay un tema nuevo, que es este, pero recién lo borré acá para no adelantarme, Taiwán. ¿Qué es Taiwán? A ver, una islita, sabemos, busquen, si no hay ningún apuro, busquen Taiwán, que también está muy relacionado con el tema tecnológico y con el tema logístico también. Taiwán. Sí, ahí está el sureste de China. Está China. Está China y tiene una islita chiquita, digamos, que está por acá. Como muy grande, digamos, eso es más Japón que otra cosa, está más chiquita, pero el tema es que los chinos han dicho, eso es el territorio de ellos, como si fueran las Islas Malvinas, mucho más cerca incluso, por Argentina. ¿Cómo? Está cerca de Hong Kong. Claro, y eso es nuestro, han dicho. Pero eso está en manos después de cuando en China, perdón que haga algo de historia, pero en 1949 ganan los comunistas en China, están hasta el día de hoy en el poder. El presidente Xi Jinping en estos momentos en estas semanas se está volviendo a candidatar por tercera vez como secretario del Partido Comunista Chino y como presidente de China. Hay un poco de lío y temblor político ahí. Ellos han dicho que antes, para festejar los 100 años, antes del 2049, China va a tener todo el territorio completo y va a ser soberano sobre todo el territorio. ¿Qué significa eso? Que lo dirán los pobres taiwaneses. Pero arriba de Taiwán está Estados Unidos, ellos los protegen. Entonces, digamos, hay un futuro conflicto ahí. Pero además porque Taiwán es importante, ¿por qué? Fíjense si sale algo con respecto a los microprocesadores, semiconductores, microchips, todas esas cuestiones de la TICs. Pongan Taiwán, microprocesadores. Dice que es líder mundial en la fabricación de semiconductores. Los chips. Claro. Entonces imagínense, yo encima invado al lugar que está proveyendo al mundo occidental, por así decir, al mundo, de todos estos componentes y bienes intermedios y finales para todos los sectores industriales, ¿no? Para la vida de la ciudad, de todo. Entonces fíjense que también va a tener un impacto muy fuerte todo eso. Entonces eso es un poco que tiene que ver, que tiene que ver con la industria. Bueno, estamos hablando de industrias dinámicas y por así decir, las expresiones de poder geopolítico que están tratando de controlar toda esa dinámica. Y el otro tema, y por último relacionado con esto, es lo que se llama tierras raras. Busquen qué es tierras raras. Sí, en un curso de geopolítica, pero está muy relacionado con la industria. Tierras raras. Y si ponen China, tierras raras, sale mejor. Puede ser que sea un grupo variado de elementos químicos. Claro, bueno, y Son especies de la tierra. claves para qué, críticos para qué, para qué tema, son críticos para las industrias, pero ¿qué tipo de industria? Son minerales La tecnología, digamos. para todo esto, lo que estamos hablando. Todo esto depende de la guerra. ¿Se acuerdan la forma de un capacitor? Y el capacitor de perla de tantalio. Búsquenlo para que se vean la forma. Van a ver que si alguna vez se rompió algún aparato en la casa o abrieron algún dispositivo electrónico, se van a acordar de la formita que tiene un capacitor de perla de tantalio. ¿Lo has visto alguna vez? Bueno, el tantalio es una de esas tierras raras, esos que están ahí. Y no sé, hay lugares de tan difícil acceso
que las minas, por una cuestión de estabilidad, solo tienen capacidad para que trabajen chicos menores de 12. Y eso ocurre en África. O sea, hay toda una serie de cosas casi trágicas en torno a eso de las tierras raras. Además, el 80% se calcula de las tierras raras ya lo tiene controlado China. Hay yo cuando estuve en la CEPAL allá por el 2016, pude conocer a un funcionario público que estuvo de Perú, lo mandaron a África porque China había hecho una ruta transafricana del Índico al Atlántico, por la mitad, por el centro de África. Ah, por el centro, por eso. Porque ahí estaban las minas estas de las tierras. Y decía que no hubo, pero ni un solo problema, ni un día de retraso, que iban a velocidad de reloj trabajando. Pero claro, el contrato que hicieron, como África no podía pagar esa autopista, una autopista que tiene cada 4 kilómetros un teléfono, por si se te rompe el auto vos llamás y te vienen de los peajes a buscar, a rescatar, y la hicieron prácticamente gratis, ningún gobierno puso nada, pero se quedan con la concesión de la autopista. Y todo lo que hay en la autopista, talleres, gomerías, reparación, kiosco para ir a comprar un caramelito o alca porque tenés que comer, lo que sea, lo maneja China. Y que te hablan en chino o inglés. Claro. ¿Y eso formaría parte, por extensión, de la iniciativa de la Ruta de la Seda? Fue anterior a la Ruta de la y Seda. la entroncan con ese... Claro, pero es el camino... ¿Saben lo que es la Ruta de la Seda? Es el proyecto estratégico a nivel empresarial más grande que hay en el mundo en este momento. Busquen, perdónenme que lo haga buscar tanto. Busquen iniciativa para la Ruta de la Seda, para la nueva Ruta de la Seda. A lo mejor alguien de ustedes se acuerda o ha visto alguna película sobre las viejas Rutas de la Seda. Iniciativa para la nueva Ruta de la Seda, de China. Sí, sería el proyecto más ambicioso de China. ¿Han visto alguna imagen? Vean las imágenes de todo. Tiene toda una parte que enlaza la parte por tierra, por carreteras, hasta Europa, y tiene toda una parte marítima, que es lo que se llama el collar de perlas, que va enlazando los distintos puertos desde China, todo el sudeste asiático, África, y llega hasta Europa. Incluso ahora hay proyectos para llegar a América Latina. Son 152 países que han firmado acuerdos con China. Es muy interesante porque uno ve que esta es la nueva modalidad, por así decir, no es como los rusos que invaden, son medio como siglo XIX, ¿no? Con los tanques y con esto, medio bestia. Esto es otra forma del poder que se llama soft power, poder blando, pero que te domina de una forma que hace contrato, como dice Ricardo, yo te construyo la ruta, no tengas problema, pero todo lo que queda ahí lo manejo yo, los ingenieros, los técnicos, las inversiones son de China, y fíjense todo, por tierra y por mar. Es muy interesante eso, muy interesante. Los chicos que han venido de intercambio de ingeniería industrial de dos universidades de Colombia, de Bucaramanga y de... no me va a salir el nombre. Boyacá, son las dos. Curiosamente, no los han destinado desde el rectorado a ingeniería industrial, se los han llevado de económicas. Yo he tenido el gusto de conocerlos allá. Y ellos me cuentan que Colombia tiene salida a los dos océanos, pero las naves con cargas chinas no pueden cruzar el canal de Panamá. Tienen que venirse por el estrecho de Magallanes, así que es una tijera para el cinturón de seda. Sin embargo, Colombia ha hecho un acuerdo con China, dice que tienen un predio sobre el Pacífico de 15 por 15 kilómetros nada más, es un rectángulo, que si vos sos colombiano podés entrar,
pero si voy yo como argentino, tengo que llevar pasaporte con visa de China para poder entrar. O sea, es como que fuese un enclave chino en el continente. Como que tenemos la Patagonia. Una cosa así. Y de ahí han hecho una vía férrea que sale al puerto de Santa Marta en el Atlántico. Y que el acuerdo que han hecho es, yo te traigo mercaderías hasta el puerto del Pacífico, descargo los containers y los lleno, te traigo martillos, zapatos, todas las manufacturas chinas y me llevo arroz o cultivos locales. Claro, que necesitan alimentos. Claro, y ellos no tienen que generar una logística para que el viaje de vuelta no vuelva descargado. Hacen ese ciclo. Y con esto logran entrar al Pacífico. ¿Conocen lo que son los buques triple E? Échenle una buscadita ahí en internet. Qué interesante. Son las naves portacontainers más grandes que hay en el mundo. No caben en el canal de Panamá. Es uno de los que se había atravesado. Es parecido al Evergreen. Ajá. Claro, que he trabado toda la... Sí, Pero, claro, no caben en el de Panamá, pero sí por el canal de Suez. Para que ustedes se den una idea de lo que son esas naves, 52 buques de esos serían capaces de llevar toda la producción automotriz argentina de todas las empresas que hay en el mejor año que se les ocurra. 2014 creo que fue el año récord de producción. 52. Exactamente las mismas semanas que tiene el año. O sea, un buque por semana pero estos barcos no se van a llevar la Toyota que hacen acá. Van a traer los vehículos chinos que ustedes ven que están funcionando acá. Y esto que decía Gustavo de cómo amplían su poder. ¿Alguien conoce los zapatos Lady Storm, los Stormman? ¿Qué tal es la confección de ese calzado? ¿Es más o menos o es bueno o los hay peores? Lady Storm. Sí, hay peores. Como normal. Son, digamos, de media alta. Claro. No es un zapato hecho a mano, pero digamos, es de bastante buena calidad. ¿Saben con qué cuero está hecho? Cuero argentino. ¿Pero dónde está hecho? En Vietnam. Y con cuero de vacas argentinas lo llevan para allá, lo manufacturan, lo traen, entran por Brasil y por los acuerdos del Mercosur lo traen acá y es más barato que un zapato hecho en Córdoba. Este poder que tienen las flotas de transporte, esto es lo que estudiamos en la maestría en logística, como el costo del rozamiento que hay de una nave de esta por agua es muy bajo, así que vos prácticamente los costos de transporte los has disminuido a cero. Y en el collar de perlas, justamente la idea es esa, que la distancia que separa a China del mundo se acorte fundamentalmente por el transporte marítimo. Y en segundo lugar, cuando no lo podés evitar, que tenés que entrar a la tierra, usan un arma estratégica que la tenemos olvidada desde la segunda revolución industrial, el tren. ¿Cuál es el medio estratégico de transporte de Argentina? El camión. O sea, estamos en el peor de los mundos. Y esto, cuando fue el presidente Fernández a China, como sabe que China puede aportar fondos para hacer inversiones en el país que favorezcan
este intercambio para llevar lo que a ellos les interesa, que es alimento, alimentos y agua, que son las dos necesidades que tienen para una población tan grande. Aparece esta idea de decir, bueno, yo quiero que la ruta de la seda pase por Argentina. Y en Estados Unidos, claro, es una lucha a nivel internacional entre uno y otro. Bueno, y todo esto se suma, por último, con lo que se llama la agenda crítica global, es decir, justamente clima y energía. Todo lo que estamos viendo está, además, se suma a los factores que son estructurales del mundo, donde hay una aceleración muy fuerte. Ustedes vieron, los últimos 2 años, en Europa, no sé si alguien se ha enterado, un amigo, algún familiar, o ha leído los diarios, en el último verano, que hace unos meses, poco tiempo atrás, temperaturas insólitas, sequías. España tiene el sector olivícola totalmente destruido, el sur, ¿por qué? Por sequías, que son una de las grandes industrias que tienen la mejor calidad de España, es el aceite de oliva, con problemas serios. No se puede haber sequía en Europa, lluvias torrenciales en otros lugares donde antes no llovía tanto. Entonces, esos cambios en los regímenes climáticos, en los regímenes de lluvia, tienen mucho que ver con el cambio climático. Si eso lo suma a los problemas energéticos, es un poco un escenario difícil, pero que va a impactar mucho sobre las industrias, sobre las estructuras industriales de los países y sobre las estrategias de las organizaciones. Porque ahora vos, frente a todas estas cuestiones del cambio climático, que ya lo vamos a ver, van a ser necesarias toda una serie, son nuevos marcos, nuevos contextos para insertarse en el mundo a nivel empresarial. Te van a exigir certificaciones de huella de carbono, certificaciones de huella hídrica. Si tu packaging, el envase y el embalaje están hechos con materiales de alguna forma reciclados, orgánicos o de algún tipo que no sean industrias contaminantes. Y se va a dar un fenómeno muy serio con el cambio climático y por los temas ambientales de lo que se llama, para temas industriales, relocalización geográfica industrial. Es decir, muchos países se sacan las industrias contaminantes porque las regulaciones de ellos empiezan a ser muy duras y cumplen las cosas, y por otro lado, además se van a buscar, digamos, lugares donde no son tan serios en el tema de regulaciones. Por eso viene una papelera nórdica, viene acá al Uruguay, ¿se acuerdan del caso de la papelera que tuvo tantos problemas ambientales? Y por otro lado, además, se van a buscar recursos porque empiezan a haber recursos que son escasos. Por ejemplo, en el caso para los chinos, necesitan alimento, soja, arroz, lo que sea, que venga para China porque tienen que dar de comer a una estructura demográfica muy grande, pero que esté envejecida. Vamos a ver entonces, todo crece, pero y vamos viendo, fíjense, estos son escenarios perspectivos, se llama cómo sigue el mundo, cómo se puede proyectar. Y uno ve, por ejemplo, que para dentro de poco tiempo mundial, los 2024 está planteado que China siga ascendiendo, fíjense cómo a través de los años va ascendiendo, cómo Estados Unidos declina relativamente, tiene muchos problemas sociales, no solamente el problema de los derechos civiles, los problemas de violencia, la droga está matando a la juventud norteamericana. Vean lo que es el problema de los nuevos tipos de droga en Estados Unidos. Es terrorífico. Entonces son modos de vida que también están teniendo, no es todo Estados Unidos así, el lugar es muy interesante, el lugar es muy bueno, universidad es fantástica, pero tiene esas fracturas internas. Tiene algunos problemas serios con el tema de derechos laborales. Ustedes han visto en el programa, el reality ese que tenía Donald Trump antes de ser presidente, que eran como el aprendiz, se llamaba, los ponía a chicos jóvenes al frente de sus empresas, y cuando se mandaban una metida de pata le decían "you are fired", está despedido, y él está despedido, ya no hay indemnizaciones, nada, te vas y te vas. Eso tiene es cierto que hay desempleo casi cero, o sea, te vas de un trabajo y conseguís, pero ahora con la inflación eso está empezando a cambiar. Este es un tema. Yo conozco una persona, un amigo que tuve, que él, como a los 14 años falleció el papá y no estudió, no terminó la secundaria y se puso una
un taller de baterías para auto. Y se dedicó a ser empresario y cuando ya tenía 22, 23 años, vendió todo y se fue a Estados Unidos. Y ha trabajado desde los 20 hasta los 60 en la General Motors. O sea, un pasar bastante bien. Con lo que va a ganar de jubilación, con los ahorros que tiene, con lo que él pudo invertir, se ha podido comprar una casa, pero son las casas esas de lumber frame, esas casas de madera, de marcos de madera. Y no le va a alcanzar para comer. La jubilación es tan baja que la única solución que le queda es vender la casa, que ya es una casa vieja, y se va a venir a la Argentina y seguir cobrando como pueda, porque no sabe cómo va a hacer para traer los dólares acá sin que se lo atrape del banco. Pero tienen una serie de problemas serios. Desde el punto de vista industrial, esto que está mencionando Ricardo, es muy interesante ver en economía industrial. Ahí se trabaja mucho justamente con lo que se llama ciclos expansivos y ciclos de declive. Entonces, en cada una de estas fases, cuando uno ve la evolución de las economías, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, se marca mucho. Vean, ahora no tenemos tiempo, pero cuando estén en su casa, si les interesa, vean por ejemplo lo que son ciudades como Detroit, la antigua ciudad del desarrollo industrial del automóvil. Las grandes compañías automovilísticas estaban en Detroit, una ciudad riquísima, y hoy ha bajado la población a menos de la mitad. Las plantas industriales están totalmente abandonadas. Y entonces, bueno, otra ciudad cerca, importantísima, digamos, no importante la ciudad, pero que es muy interesante desde el punto de vista de la economía, es Gary, en Indiana. Se lo menciona siempre como caso de estudio, porque ahí estuvieron las grandes siderúrgicas, en Gary, Indiana, cerca de Chicago. Y hoy en día es completamente abandonado, también fábricas completamente, instalaciones olvidadas, instalaciones fantásticas de una infraestructura como la que hoy no existe, totalmente abandonada. Excepto, y más, es más, en Gary, Gary es el apellido de uno de lo que sería el CEO de la empresa industrial, digamos, de acero, que se creó toda la ciudad para que la gente viva ahí, porque no podía vivir en Chicago o en los barrios aledaños cuando no llegaban, digamos, al trabajo. Entonces se creó toda una ciudad, y eso está casi abandonado hoy en día. Eso nos marca las tensiones sociales, la pobreza, la droga, la marginación también que hay en grandes potencias como Estados Unidos. Eso es lo que nos está notando, ¿no? Bueno, después acá vemos otros países, no nos importan tanto, sobre todo los dos primeros. ¿Cuáles son los problemas de China? Rápidamente, que se están viendo ahora. La economía de China, los últimos ahora, estos últimos temas post-pandemia, muchos están señalando que se está desacelerando la economía. Y muchos mencionan 5 grandes temas. Estos los van a tener en el PowerPoint, así que no es necesario que lo copien ni nada. El tema de la política cero COVID, hasta el día de hoy siguen con la política cero. Que eso afecta, por ejemplo, a ver si tienen un mapa por ahí, fíjense. Esto es la crisis del puerto de Shanghái. Fíjense, todos los puntitos verdes son barcos, está colapsando. Esto es desde hace poco, digamos, de abriles, unos meses atrás. Fíjense, ¿por qué? Porque siguen con la política cero COVID, que eso implica que el grupo de trabajadores están en cuarentena, los otros están acá, pero no trabajan todo al mismo tiempo, la gente tiene todavía tabicaciones. Entonces eso hace que además hay un colapso, y si a eso uno le agrega que los ríos interiores, los grandes, como el Yangtze, están con problemas de sequía muy graves por el cambio climático, uno entiende por qué hay estos problemas en las cadenas de suministro. Y me dice, ¿qué tiene que ver con mi industria? Con industria, es que no me llegan las cosas, no me llegan los insumos, o me llegan a un costo altísimo y tarde. Y ustedes saben que uno de los secretos de la producción industrial es que todos los elementos concurrentes de bienes primarios, bienes secundarios y bienes digamos, de altos niveles de complejidad, todos estén al mismo tiempo cuando lo necesitan. Es el secreto, digamos, de los temas logísticos. Y entonces, fíjense, es impresionante ver cómo la crisis en el aeropuerto de Shanghái. Y tiene que ver con la política cero COVID. Una noticia de esta semana, a lo mejor han escuchado algo.
hay un atasco de buques metaneros en Gibraltar, en la entrada de España. Están chocando entre ellos, literalmente. ¿Por qué? A ver, que está muy relacionado con lo que vemos en el curso. La Unión Europea tiene casi toda la Unión Europea vinculada eléctricamente. La energía se transmite por electricidad o por gasoducto. Con el corte de la compra de gas a China, obviamente van a pasar necesidades energéticas. Este año, por primera vez, se ha logrado producir en Europa el 25% del total de energía con fuentes de energía alternativa, eólica fundamentalmente. 25% es una barbaridad, es un valor enorme, pero no alcanza para cubrir la demanda que tienen. Entonces, la idea ha sido que todos los países están trabajando en comprar metano a Estados Unidos, que tiene reservas. Y España, que no estaba vinculada. ¿Han estado alguna vez con alguien que haya viajado de intercambio a España? Una de las cosas características que le llama la atención a la gente es que aún en las ciudades grandes todavía se usa la bombona, le dicen ellos, la garrafa de 10 kilos de gas. Y eso es lo que vos tenés, ¿viste? Es para el agua que usás para lavar los platos, bañarte, lavar la ropa, y se acaba y tenés que bajar por las escaleritas y salir al chino de la esquina y comprar otra. España se mueve a metano, y por eso es tal la cantidad de energía que van a tener que incorporar, porque ellos no están incorporados al régimen eléctrico, que se les han atorado los buques metaneros en el puerto. Es increíble. Si buscan en internet atasco de buques metaneros, van a ver la situación. Otra cosa importante que se ha visto con la energía alternativa, casi parece que el aula hubiese estado preparado para esto, ¿no? 4 de 5 puestos de trabajo que se generan por las fuentes de energía alternativa son ocupados por mujeres. Así que es muy probable, lo lamento por el único varón que tenemos como alumno hoy. Que no, pero está, la hora da justo la proporción. Claro. Así que, fíjense, o sea, en proporción es muchísimo. Bueno, entonces rápidamente, tú no lo memorices ni nada, pero nos da una idea, esto es actual de lo que está pasando. Y entonces ahí tienen algunos sitios que van a tener ustedes cuando consulten en internet. El Real Instituto Elcano, nosotros no tenemos sitios de referencia, así como la CEPAL, porque ustedes saben lo que son ustedes tienen organismos internacionales. Todos los documentos de organismos internacionales uno puede bajar, son todos documentos fantásticos y realmente se pueden descargar totalmente gratis. Estos no son organismos, pero no son organismos internacionales. Se llaman think tanks. Son usinas de pensamiento que son fundaciones internacionales, por ejemplo la RAND Corporation, que generalmente tienen 100 investigadores, 50 investigadores especializados en los mejores temas, los temas más importantes y críticos del mundo. Asesoran a los gobiernos, por ejemplo hay uno muy famoso que es de los Países Bajos, Clinton-Dale, que asesora a distintos países de Europa. Este es muy importante, ha ganado premios del Real Instituto Elcano de Madrid, ha ganado premios muy importantes, donde los investigadores, por ejemplo, China, el problema está en casa, no lo puede descargar, leer el artículo, son artículos, hay documentos más largos y estos son artículos más cortos, pero fantásticos, me dan un panorama y me pueden llevar a servir y a sacar material para informarme sobre lo que está pasando. Bueno, vamos entonces al segundo gran tema de la enseñanza de COVID-19. El segundo tema. Primero, habíamos dicho entonces que se había visto la aceleración del Asia-Pacífico, el crecimiento, pero con muchas tensiones. Lo segundo es que el crisis del COVID es que se ha demostrado que afecta mucho a la economía mundial, en muchos sectores industriales. Todos los sectores industriales de negocio que están de alguna forma vinculados al transporte, a la energía,
al turismo, a distintos sectores dinámicos. Pero lo que se ha visto es que, sobre todo en el caso de la Unión Europea, que está muy bien estudiado, que en la mayoría de las regiones el impacto varió en función de ciertas variables. Por ejemplo, pasa con el COVID. Si vos tenés un buen sistema de salud, un buen sistema de vacunación y tenés un buen sistema de salud pública, es más fácil aguantar la situación en Argentina que en Nicaragua o El Salvador. No solamente porque son más chiquitos, sino porque los sistemas de salud pública no son tan buenos en otros países. Con las empresas se ha demostrado que pasa lo mismo. Todo el tejido, digamos, lo que se llaman los ecosistemas socioeconómicos. Si tenés sistemas de bonos de empresa, si tenés ayudas gubernamentales, si tenés alianzas entre grupos empresariales que te permite capear una situación, compartir recursos, hay formas de eso lo que se llaman ecosistemas de negocio y de empresa. Es decir, una especie, vos no estás aislado en el mundo, sino que formás parte de un sistema, de un sector industrial. Y las vinculaciones que hay, las alianzas, las formas de cooperación, se ha demostrado que ha ayudado muchísimo a salir. Y el tamaño de las empresas. Las empresas más grandes han sufrido en algunos casos menos, pero se ha demostrado acá, por ejemplo, tenemos un gráfico donde muestra justamente los indicadores de mortalidad de las empresas, en este caso de las españolas, las que son más chicas han sufrido más. Pero hay un grupo que también se ha visto que para la recuperación es la importancia del sector de pequeñas y medianas empresas, que en Argentina es fundamental. La mayor cantidad de empresas que dan puestos de trabajo, que se generan puestos de trabajo genuinos, son en las pequeñas y medianas empresas argentinas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la definición que podría ser de pequeña y mediana empresa? ¿Qué es lo que distingue a una pyme concretamente? Búsquenlo si lo saben. Búsquenlo, porque tienen eso. Ustedes fíjense que ustedes en una estructura empresarial como Argentina, en un país, tienen empresas de base argentina, de capital argentino, que a su vez pueden ser pequeñas y medianas, pueden ser MIPYMES, pequeños microemprendimientos, digamos, por cantidad de por menos trabajadores, pueden ser empresas transnacionales o multinacionales. Uno tendría que conocer en qué sectores industriales, a lo mejor estudian en industrias y servicios, pero el tema de las empresas de base nacional, empresas multinacionales, empresas, digamos, por distintos sectores, es muy interesante ver todo eso. Están empresas que se internacionalizan, empresas que no pueden internacionalizarse. Las que se internacionalizan son aquellas que, porque tienen un compromiso y una capacidad de saltar a los mercados internacionales, no solamente hacen exportaciones, sino que además tienen, por ejemplo, inversiones en otros países, tienen subsidiarias en otros países. El caso más importante en Argentina es el caso que es un caso de estudio de economía industrial, seguramente lo han visto ya, es el caso Arcor. El caso Arcor, una pequeña y mediana empresa de origen familiar que va creciendo y que tiene una capacidad de internacionalizarse importante. ¿En qué sector está Arcor? ¿Qué sector de negocios? ¿Qué sector? Una pyme, una micro. A ver, Arcor. No, pyme no. Pyme no. No, originalmente apareció como una pyme, digamos. Originalmente, pero fue creciendo y hoy es una de las empresas internacionalizadas argentina, y lo que es más curioso, que es del interior y es empresa familiar. Originalmente. Entonces, digo, tiene características que hacen que se pueda demostrar que desde Argentina también se pueden ganar los mercados internacionales. Es en industria y servicios creo que es la mayor exportadora de caramelos. Claro, caramelos y digamos, toda la gama de productos va desde dulces, mermeladas, a galletas, galletitas, a chocolate. Si tiene una gama de productos muy interesante. Y esto, hay un libro que se puede bajar en internet, que es sobre el caso Arcor, se llama Globalizar desde Latinoamérica, y se puede estudiar, un caso fantástico para verlo. Aquí les recomiendo también que vean el sitio de la AFIP. Hay un apartado que se llama Mi Pyme y que dice a partir de qué cantidad de empleados, qué nivel de facturación, qué características se considera que es una mini MIPYME, micro, MIPYME, pyme, y están todas las categorías y la categoría impositiva, que es lo que le interesa clasificar a ellos, pero coincide con la clasificación que Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, UNIDO, se llama United Nations for Industrial Development, UNIDO, que sería el lugar natural al que un ingeniero debería ir
a Naciones Unidas a preguntar algo, establece los márgenes entre estas categorías, ¿no? Entonces, esto es interesante porque lo que dice Ricardo es que una clave para los ingenieros industriales, claro. o UNI por las siglas en él. Una observación en el sitio de la FIT: lo que más abundan dentro del sector industrial son empresas de servicios, son pymes que hacen servicios. Aquí hay un trabajo que se hizo en el 2018, que lo hicimos con gente de IRITS, sobre competitividad sistémica. ¿Les han hablado de eso en industrias? ¿No? Bueno, después lo comentaremos. Sobre empresas de servicios del polígono industrial del Carril Rodríguez Peña. Ustedes han visto, es un sector industrial grande, pero no es tan grande para cubrir todas las necesidades de la provincia. Y hay muchísima gente que fue despedida de las empresas que están allí. En algunos casos, algunos se han puesto lugares para que los operarios puedan salir y almorzar, que era un déficit que como trabajadores ellos veían. No te podés ir del Rodríguez Peña hasta el centro, comer algo y volver, porque no te da el tiempo, y comer allí era comer comida de mala calidad, a las apuradas, parados, ¿no? Así que se han puesto, por ejemplo, restaurantes. Pero como antes trabajaban para las empresas, hay uno de los restaurantes esos que, aparte de vender comida a la hora de comer, se dedica a pintura industrial de pisos. Hace todo el demarcado de las zonas por donde pueden ir cuando hacen visitas los ingenieros, o se dedican a servicios que para la empresa no son su competencia central, pero se los exigen por cuestiones de normas de seguridad, cuestiones ambientales. Saneamiento es otro tema, que hay unas pymes ahí que se dedican, se imaginan esos predios relativamente grandes con movimientos de pallet y cosas que vienen de distintos lugares del mundo. La rata más chiquita es más grande que mi computadora. El bebé, nació el bebé. Bueno, chicos, entonces lo que es interesante es ver, para el que le interese a ustedes, que el sector pymes en todas partes del mundo se está viendo que es el sector clave para recuperarse de la pandemia. Es uno de los que se vio afectado, pero es uno de los claves porque dan empleo, porque está muy integrado a la estructura productiva, a la red productiva de un país, porque son los sectores donde necesitas generar, como dice ahí, vector de la innovación, es donde realmente está la gente. A lo mejor las grandes multinacionales hoy están, mañana no están, invierten, desinvierten, se van, pero estos están muy vinculados al desarrollo y al crecimiento del país. Por eso les otorgan como créditos para llevarlos a flotar. Claro, bueno, eso es lo que se está viendo. Necesitas apoyar a las pymes. Necesitas apoyar a las pymes. Y en Argentina, sobre todo las pymes que de alguna forma están vinculados a lo que sería la producción de alimentos, vinculado a los sistemas que lo hemos hablado ya varias veces en algunos cursos con Ricardo, donde lo que se llama industrial, lo que se llama industrial, producción de MOA y móvil. En producción industrial eso significa manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial. Por ejemplo, no la soja, que le vendemos a los chinos así directamente a granel, sino vender aceite de soja, vender harina de soja. Entonces la producción de manufactura genera valor agregado. Ese es el secreto. Pero tenés que estar orientado a la fabricación de alimentos. Y de alguna forma vinculado, de alguna forma no, altamente especializado en cuestiones derivadas de la producción agropecuaria. Agropecuaria y en general, digamos, lo que sería el sector campo. Entonces en Argentina, digamos, a nivel político de estabilidad, no solamente tenés que apoyar a las pymes por lo que significa para el empleo del país y lo que significa para la estructura, la trama productiva del país y para la gente todos los días, sino que además las empresas que están de alguna forma vinculadas a la producción de alimentos y agropecuario. Tú no podés tener problemas políticos con el campo, porque no quiero hacer política, ¿verdad?
Pero en un país como el nuestro, que tiene esta especialización en la economía internacional, vos decís Argentina en el mundo, fábrica de alimentos. ¿Con mayor valor agregado? Sí, pero es fábrica de alimentos fundamentalmente. Entonces no puedes tener problemas, conflictos con el campo, esto, lo otro, cuestiones, digamos, de lucha, de sectores. No, tenés que tener una estrategia país, que es lo que dice el último Porter, una estrategia país que te diga qué tenés claro vos como país para producir, para tener una buena performance a nivel internacional y mantenerla. Tu estrategia país tiene que ser fábrica de alimentos, esa es tu especialización. Eso es muy interesante de verlo. Y las pymes juegan algo muy importante en eso. Vamos a ver otra lección extraída. Lo que se dio en la pandemia a nivel de economía mundial es que hay una fuerte, pero una fuerte interdependencia, es una dependencia mutua muy fuerte en lo que se llaman cadenas de valor mundiales. ¿Qué son las cadenas de valor a nivel empresarial, organizacional e industrial? Busquémoslo. Hay algo está dicho, pero sería bueno ver qué son las cadenas de valor globales de valor. Nosotros sabemos que son las cadenas de valor, ¿no es cierto? Pero son cadenas globales de valor. ¿Qué definición nos da? Cadenas globales de valor. Conjunto de actividades llevadas a cabo en distintas localidades geográficas, regiones, países, entre otros, necesarios para la producción de un mismo servicio. Fíjense. Una curiosidad es que este término se acuñó en la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué significa esto? Que si hay problemas del atascamiento en China, hay una fuerte interdependencia negativa o una vulnerabilidad, digamos, que se va marcando hacia todo el mundo. ¿Entendés? El atascamiento que vimos recién en el puerto de Shanghái, tarde o temprano te va a afectar a vos. Lo que está pasando en esto, los metanos, los buques metaneros que decía Ricardo, va a terminar afectando a todos, a distintos países. Es decir, hay una globalización y una interdependencia, es eso, que todos dependemos mutuamente de un mismo sistema de producción mundial, por más que vos estés especializado, tarde o temprano, y eso es lo que se vio. Ahora, desde el punto de vista positivo, es que muchas veces la solución industrial para una región como la nuestra es que vos te insertes con una pyme, o una MIPYME, una pyme de alto contenido tecnológico en una cadena más importante. Como su cadena de suministro, vos te transformás en suministrador, digamos, en proveedor de empresas más grandes. ¿Te acordás, Ricardo, cuando fuimos a ver? Qué interesante a lo mejor el caso para los chicos, cuando fuimos a ver esa empresa de las ceras, ¿cómo se llama? Que trabajaba para producir suministros tecnológicos para... Los rodillos para cintas transportadoras. Sí, sí, y que trabajaban también, bueno, fuimos a ver a los chicos de mecatrónica, que estaban algunos ahí con esas computadoras cerradas. Con PLCs y sí, todas esas cosas. Claro, sí. Y que hacían máquinas interesantes. Bueno, ellos trabajaban también como proveedores de cadenas globales de valor. Te especializás en un subconjunto de alta ingeniería que eso a su vez lo participás en otra cadena de suministro. Bueno, fíjense, al final, dentro de transformás en un proveedor especializado. Esta empresa tuvo un producto que fue desarrollado como concepto en el proyecto final de estudio de un alumno de industrial, que vieron las mesas de rodillos para mover cajas que trabajan por gravedad. Bueno, se plantearon la idea de que cada cierta cantidad de rodillos, cada 5 rodillos, existiese uno motorizado, para que no usases la gravedad, sino que pudieses mover las cajas en ambos sentidos y armar una celda de manufactura flexible. El 50% de los que terminaron trabajando en esa empresa eran ex empleados de otra empresa que hubo que se llamaba IES Latinoamericana. IES estaba en Rodríguez Peña y Acceso en la ruta 7, en la ruta 40, se ubican
el puente de la avenida, por donde ahora está el shopping, ¿cómo se llama? No me va a salir el nombre. ¿Yendo hacia el aeropuerto? No, en Rodríguez Peña, Rodríguez Peña, acceso sur, está el mall grande, bueno, es uno de los más chiquitos de Mendoza. ¿Para el Oscar David? ¿Cuál? ¿El Oscar David? No, el lado sur, para el lado sur del Oscar David. La barraca, enfrente de la barraca, que está el supermercado que ahora es Changomás. El Walmart, ese es el que no me salía. Bueno, en esos lugarcitos de ahí estaba. Y era una empresa que se dedicaba a producir las cintas transportadoras que se usaban en todas las líneas de fraccionamientos de todas las bodegas de Mendoza. Comenzaron como un taller, se expandieron. Cuando crecieron, dijeron, ¿por qué tenemos que quedarnos atados a la industria del vino que tiene estos vaivenes y idas y vueltas? Y estaban pensando irse a Buenos Aires. Pero levantaron todos, como eran equipamientos bolivianos, se lo metieron en un Hércules, lo alquilaron y se instalaron en California. Es un ejemplo de una empresa que no hizo transnacionalización, cambió de pasaporte directamente. Pero los viejos empleados que no quisieron viajar terminaron trabajando en esta otra empresa que fabrica en la actualidad esos elementos logísticos, de preparación de cargas, se usan para clasificación de ajo, para casi toda la actividad que tenemos en Mendoza. Ustedes van a ver que hay en cualquier galpón de empaque equipamiento del que usan, del que fabrican ellos. Hay un tema que es muy lindo, chicos, que está vinculado con esto. Por ejemplo, en Mendoza, no sé si alguien conoce lo que es la Bolsa de Comercio. ¿Saben dónde está ubicada? En un edificio hermosísimo que hizo un arquitecto de Mendoza, Ramos Correas, el mismo que hizo el banco hipotecario, una arquitectura hermosísima. La Bolsa de Comercio, dentro de la Bolsa de Comercio estaría un ente mixto público-privado que es Pro Mendoza. Pro Mendoza trabaja justamente con el fomento de exportaciones, el análisis de grupos estratégicos y un tema que está muy relacionado con esto, porque uno dice, bueno, ¿cómo me entero de las cadenas de valor mundiales? Si uno está en el desarrollo de negocios, el desarrollo de productos internacionales, justamente participando en ferias y exposiciones internacionales, que es una especialidad lindísima. Yo no sé si hay mucha gente que se especializa en Mendoza en eso. Ahí en Pro Mendoza tienen un área de gente que trabaja en ferias y exposiciones internacionales. Porque estamos viendo acá, recién decíamos, internacionalización de empresas, acá mercados mundiales, cadenas de valor mundiales, pero ¿cómo hacer a lo mejor un industrial, un metalmecánico de Maipú, que a lo mejor no tiene manejo de idioma, que nunca ha salido a lo mejor a viajar por el mundo? Bueno, justamente estas entidades mixtas como de Pro Mendoza ayudan a las rondas de negocio, a hacer, digamos, negociaciones, a participar en ferias y exposiciones, pero para eso necesita gente especialista en sectores industriales y de negocios a nivel internacional, a nivel de maquinaria, a nivel de técnicas digamos, máquinas de herramientas, distintos temas. Entonces digo, también es ver que todo esto que estamos viendo se tiene que concretar en cuestiones incluso que pueden desarrollar, me puedo desarrollar yo profesionalmente. Puede ser el futuro de trabajo de ustedes. Miren, yo recién hice esta mención de competitividad sistémica. Está en el programa de estudios de tecnología industrial y en el de proyectos. Así que seguro en algún lado se lo van a tener que desarrollar. Pero, ¿cuál es el enfoque tradicional con el que ustedes estudiaron economía? ¿Qué partes de economía tienen? Micro y macro. Bueno, la competitividad sistémica dice que hay otras instancias más para ser competitivo. Y hay un enfoque entre la macro y la micro que se llama meso. Y hay otro por arriba de la macro que se llama metaeconomía. Que ahí hay cosas que están por arriba incluso de la macro. Esto que Gustavo menciona, las megatrends. Hay una política que vimos recién, las guerras son cosas que inciden en la industria.
y en la economía, o sea, que están por arriba de los modelos de Samuelson, de Fisher, de los keynesianos, lo superan ampliamente. Sobre el tema meta, hay muchos grupos que trabajan, son los think tanks los que nos alertan, pero sobre los mesos, ¿qué hay? ¿Quiénes ejercen ese control, esa función que fundamentalmente es de comunicación? La ejercen organismos como la Bolsa de Comercio. Y en algún momento, el IRITS. Claro. ¿Han escuchado hablar del IRITS? ¿Qué pasó con el sí, Y bueno, el IRITS tuvo una gerenta que ustedes la conocen muy bien, pero estoy seguro que ni se les ocurriría pensar que esa ingeniera industrial, por la cátedra que da acá, era la que desarrolló una instancia meta, tal vez la más importante que ha tenido Mendoza. ¿Quién cursó Ciencia de los Materiales? Todos. La Gabriela Fretes, bueno, ella era la gerenta del IRITS. Instituto de Desarrollo Industrial y Tecnológico, no, Instituto de Desarrollo Tecnológico Industrial y de Industrial Servicios. y de Servicios. Yo recién dije eso. La mayor cantidad de cosas que hay en la actividad PYME industrial son servicios. Claro. Eso es muy fácil desarrollarse profesionalmente en ese. Es más fácil desarrollarse en servicios que en consultoría, por ejemplo. Claro. Entonces fíjense que uno dice, bueno, todas estas cosas que están cambiando, pero también hay nuevas oportunidades profesionales, nuevas oportunidades de negocio. Pero hay que empezar a ver esto, lo del clima de la época, ¿no? Que hay cosas que son un poco negativas, cambio climático, esto, la amenaza, la guerra, pero también hay oportunidades interesantes, pero digamos, para ser distinto, tengo que ver las cosas de otra manera. Les decía entonces, bueno, cadenas de valor mundiales, ya avanzamos, les muestro un ejemplito, por ejemplo, lo que es una cadena global de valor, simplemente, digamos, distintas partes, como decía muy bien, en distintas regiones. Pueden ser cadenas de valor regionales dentro de América Latina, dentro del Mercosur, que se dividen los eslabones de la cadena y, digamos, para un producto final. Pero yo participo en un eslabón. Muy interesante eso. Bueno, a quien le interese esto, fíjense, les voy a dejar para el PowerPoint, para que uno vea trabajos de México o de internacionales del Banco Mundial, el comercio, el servicio, el desarrollo en la era de las cadenas de valor mundial. Que esa es otra cuestión. Yo trabajo en ingeniería industrial y de pronto trabajo en proyectos como se recién, ferias de exposiciones, rondas de negocios nacionales o internacionales. Me especializo también, a lo mejor yo tengo mucha capacidad de comunicación y de, bueno, hay gente que tiene ese talento, digamos, bueno, explótelo de esa manera. Hay otros que les gusta a lo mejor mano duro, más la parte, no sé, de línea de producción o otras cosas. Pero hay gente, o a otros les gustará más la parte de recursos humanos, pero hay un campo muy interesante para trabajar. Y el comercio es muy fuerte. Vamos entonces ya terminando con algunas de las cosas, de una o dos enseñanzas más. Otra enseñanza que se trajo de la crisis del COVID, que empieza a ser muy importante en toda esta recuperación, son justamente la importancia de los bloques regionales. Decíamos recién el ecosistema a nivel de negocio o de empresa. No estás solo, sino que estás en un sistema que te defiende, que te protege. A nivel regional pasa lo mismo. No es lo mismo estar solo que estar con el Brasil, que estar con los países del Mercosur, si funcionara bien y no tuviéramos tantos problemas ideológicos. Pero no es lo mismo. Y pongo un ejemplo. Años atrás tuvimos un problema muy serio y fuimos a la OMPI. ¿Saben lo que es muy importante la OMPI? Una organización, recién hablamos de Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esta es la OMPI, es una organización también de sistemas internacionales que se dedica a la propiedad intelectual. Clave para todo lo que son sectores nacientes en la industria. Porque querés desarrollarte, la respuesta está patentado. Haces esto, no prestas innovación y tenés problemas con la Organización Mundial de Comercio. Ahora te pueden denunciar, aunque seas una empresa, te pueden denunciar internacionalmente para lo que se llaman paneles de arbitraje. Te están denunciando que vos estás haciendo una patente que ya estaba patentada en otro lugar. Hay problemas muy serios en algunos sectores. Por ejemplo, el sector farmacéutico. Los grandes laboratorios tienen todo patentado.
Entonces, el gran tema es que fuimos a discutir ahí por el tema de las nuevas tecnologías TICs, porque en los acuerdos del Mercosur estaba estratégicamente planteado el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, aplicado al aeroespacial, aplicado a esto, aplicado a lo otro, por parte de Argentina y Brasil, fundamentalmente. También eso viene de los años 80, es fantástico. Nunca se desarrolló plenamente porque teníamos justamente problemas internacionales. Y con Brasil no es lo mismo el solo que con Brasil, que es un peso pesado. Y fuimos y se planteó ante la OMP, y fue muy interesante el planteo que hicieron conjunto Argentina y Brasil a nivel diplomático, para decir, déjennos por favor crecer. Nosotros queremos desarrollarnos, queremos innovar tecnológicamente en muchos sectores, pero cada cosa que queremos hacer, que para nosotros es fundamental, tenemos problemas con las grandes potencias, con Estados Unidos, con las empresas de acá, con las empresas de allá, con los países, porque nos dicen los grandes que no, esto ya está patentado, que no se puede, que esto, o presentan problemas de todo tipo, sobre todo en el ámbito de las TICs, tecnología de información y comunicación, tecnología espacial, tecnología, siempre tenemos problemas. Entonces se hizo un planteo que fue muy interesante, fue recogido por muchos otros países, y eso tiene que ver conmigo como industrial, y sí, porque tiene que ver con la innovación tecnológica, con las políticas de innovación, con las políticas industriales y con las políticas nacionales de países, en este caso de integración de bloques regionales. Está demostrado que tenés más fuerza financiera, mejores mecanismos de pago, las empresas funcionan mejor cuando el bloque es muy cohesionado. ¿Cómo decir una familia? Cuando una familia está bien, cuando una familia está cohesionada, cuando hay amor y alegría en la familia, y los chicos salen mejor. Es así. Cuando hay familias que tienen muchos problemas, digamos, todos hemos tenido, qué sé yo, bueno, los chicos son un poquito más o más tristes, o más problemáticos, es así. Tiene que haber una cohesión. Y en los espacios económicos se da una cohesión natural que se tendría que darse. Entre Argentina no te podés pelear con Brasil, leemos en el Mundial, le ganamos los Brazucas 5-0, pero después al día siguiente tenés que abrazarte. ¿Por qué? Porque el destino nuestro, naturalmente, una de las fronteras más largas que tenemos con Brasil. Y tenemos un acuerdo estratégico que viene desde siempre con Brasil. Entonces no te podés tener problemas, que esto, que el presidente, no, los problemas ideológicos dejarlos de lado, ya sea acuerdos comerciales, las mercociudades que está funcionando bien, gracias a Dios, y toda una serie de cosas que tienen, no te puedes pelear con Uruguay, con Paraguay, tenés que ayudarte. Y con todos los que están ahí ampliados, Bolivia, también, pero tenés que integrarte de alguna forma. Eso, fíjense la importancia de esta. Se ha visto que para funcionar adecuadamente hay nuevas plataformas competitivas, que son las regiones. Las regiones son las nuevas plataformas competitivas. Acá en este mapita, este mapa mundi, tienen todo, fíjense, los triángulos asiáticos de crecimiento, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, todos estos acuerdos están notificados ante la Organización Mundial de Comercio, ante la OMC, Organización Mundial de Comercio, que es el nuevo foro global donde se discute todo, políticas comerciales, políticas industriales, mecanismos de pago, derechos de propiedad intelectual, todo. Y fíjense, las nuevas plataformas de competitividad están dadas, a lo mejor no por muchas cosas así gigantescas, sino a veces por acuerdos de 2 o 3 países que te fortalecen y sos más fuerte. Yo me acuerdo es como un escándalo en el rugby, no sé si viste, no sé si. Una noticia que salió en la mitad de la pandemia, en el 2020, que se había logrado la libre movilidad sin pasaporte entre los países de la Comunidad Andina de Naciones. Vos podías estar en Colombia o en Ecuador y te ibas a Perú a trabajar y podías cobrar y podías operar, abrir una cuenta en un banco, tenías los mismos derechos sin necesidad de sacar un DNI local. Y eso favoreció una enorme movilidad de mano de obra, un recurso estratégico en los factores de producción, que de algún modo les ayudó a superar la crisis del desempleo que tenían en la región. Entonces, en síntesis, con esto ya vamos terminando, se ve que si no estás unido a otros, es más difícil competir aisladamente. Y esto tiene que ver con la competitividad sistémica que dice Ricardo, que no es solamente dentro del sector industrial, que
que tenés que colaborar más y ser más competitivo, y tenés que estrechar lazos de cooperación, aunque también tengas más competencia, porque está demostrado que cuando tenés competencia interna, sos mucho mejor afuera, digamos. Es decir, digamos, lo planteo, sigo con términos futbolísticos. Si Boca es bueno, pero porque está River, y porque están, cuando hay, eso dice Porter, cuando en un sector industrial o de negocio hay mucha competencia y mucha rivalidad sistémica, tenés muchas posibilidades de ser mejor. Cuando salís al exterior sos mucho mejor. Eso está muy demostrado por Porter. Bueno, entonces las nuevas plataformas de competitividad son regionales. Entonces algo tenemos que saber del Mercosur, y si me puedo ir a estudiar un poquito y puedo hacer un curso en Brasil o en Paraguay o mejor, buenísimo, en Bolivia, en algo que me interese, porque eso va a ser muy bueno. Hay acuerdos que sí son más grandes, que están mostrando, digamos, que por ahí tienen problemas, está muy institucionalizado, como los 27 países de la Unión Europea. El Reino Unido no está, que tiene mucha institucionalidad, tienen comisiones, consejos, parlamento, y tienen un montón de cosas. Este es un tipo de estructuras regionales ya muy grandes. Lo que se está viendo ahora son estructuras mucho más flexibles, estas, bueno, chiquitas que vemos acá. Bueno, entonces, en síntesis, con esto terminamos. El impacto de la crisis fue muy diferente según las regiones del mundo. Hubo cierre de frontera, se restringió la circulación de bienes y servicios, se interrumpieron las cadenas de suministro, se afectó la disponibilidad de productos esenciales, hubo una caída muy grande de la demanda en sectores críticos, crisis energética por caída de precios. En un momento de la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, hubo precios negativos con respecto al petróleo, al crudo. Si te llevabas el barril te lo regalabas, digamos, pero bueno. Crisis de empresas pequeñas y micro, crisis social y humanitaria derivada de todo esto. Entonces el gran tema ahora, y es lo que vamos a ver sobre todo, es cómo se está saliendo de todo esto, qué se está pensando a nivel de escenarios. Y por ejemplo, estos debates son tan importantes que, por ejemplo, un debate reciente del Banco Mundial. La reactivación mundial es firme, pero desigual. Muchos de los países en desarrollo luchan contra efectos que se siguen manteniendo. Ustedes incluso van a Mendoza, el comercio del centro, y no está como antes de la pandemia todavía. Muchos locales están en alquiler, pero bueno, pero se muestra que tenés una capacidad, que lo vamos a ver en esta última clase, dos de los grandes temas. Es la capacidad de resiliencia de las estructuras industriales y empresariales. ¿Alguien ha visto el tema de la resiliencia? ¿Lo ha escuchado hablar? Resiliencia, ¿qué les suena? Por alguien a nivel psicológico se ve. Les va a sonar a Gabriela Fretes. Claro. Sí, porque es la de. Claro, bueno, en un material. A nivel psicológico es vos, qué sé yo, tuviste una desaparición de una persona muy querida, una muerte de alguien, una ausencia muy grande, alguien que se fue. Y bueno, ¿y cómo te sobrepones a todo eso? Esa es resiliencia psicológica. Resiliencia física, tecnológica, material, psicológica. Se está hablando mucho ahora de la estructura el embate de afuera sin que te quede de formación permanente. Que no te quede una neurosis, digamos, a nivel personal. Pasa que hay que pasarlo, hay que transitar y tenés que tener estrategias muy concretas. En el campo de las infraestructuras, en el campo de las industrias, en el campo de las empresas, se está hablando mucho de resiliencia. ¿Qué capacidad tenés? No solamente de superar el COVID, sino el mundo post-COVID, todo lo que impactó, la guerra, los problemas, esto, lo otro, pero sobre todo cambio climático y los problemas energéticos. ¿Cómo haces esa transición? ¿Cómo haces esa para tener eficiencia energética? ¿Cómo haces para no emitir más digamos, dióxido de carbono o gases de efecto invernadero de la atmósfera? ¿Cómo haces para reconvertirte en lo nuevo? Ese es el gran tema. Entonces vamos a plantear un poquito la resiliencia y la sostenibilidad. Resiliencia y sostenibilidad, que son los dos grandes temas de la próxima clase, viendo siempre el tema del cambio climático. Bueno, y sobre todo vamos a ver, en el caso de la sostenibilidad, para el que le interese, cómo se plantean 3 puntos críticos de infraestructura, de energía y de clima, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Vayan pensando en estas cosas para ver qué les interesaría a ustedes.
ustedes trabajar como producto final de este seminario para evaluar, que le vamos a evaluar un trabajo científico, pero que de alguna forma esté relacionado con lo local, que de alguna forma esté relacionado con el proyecto final de ustedes. Incorporar algo ambiental, incorporar algo de sostenibilidad, incorporar algo de los nuevos temas. Algo. Con eso creo que ya es mucho, digamos. Bueno, ¿alguna preguntita, chicos? Bueno, ¿qué les parece? ¿Es algo que les parece que les puede servir? Que... Sí. Bueno, chicos. Ahí en el video les voy a dejar unas imágenes de unos sitios, después se las voy a escribir en el Classroom. Pero un lugar interesante para visitar es uno que se llama SE4ALL. Que quiere decir Sustainable Energy for All. Es una abreviatura que han hecho de esas palabras, ¿sí? Es un sitio de las Naciones Unidas en el que hay muchísima información sobre los temas de energía y, digamos, está vinculado con lo que va a desarrollar Gustavo la semana que viene de los ODS. Aparte les digo, chicos, el mundo que se viene es muy interesante, tiene muchas tensiones, muchas cuestiones, pero también va a tener muchas exigencias. Entonces yo en mi empresa, como decía, voy a tener que tener certificaciones ambientales, hídricas, huella hídrica, voy a tener que tener una producción y voy a tener que estar vinculado a mercados internacionales que me exigen cosas. Entonces, en la medida en que yo o estoy en una cadena de valor que me empiezan a exigir como proveedor, que yo tengo que estar, digamos, con acuerdo de suministro, que tengo que suministrar, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, bueno, ese es el mundo, digamos. ¿Ustedes tienen idea de cuáles son los escenarios energéticos de Argentina? ¿Y a dónde ir a buscarlos? Vayan a la página de la Secretaría de Energía y pongan escenarios energéticos 2030, para que sepan cómo ven desde el punto de vista del gobierno nacional. Y, por ejemplo, un lindo trabajo podría ser una comparativa. Vayan al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Chile, que es el equivalente, y vean los escenarios energéticos de Chile y digan, bueno, a ver, o Brasil, o algún otro lugar, y hagan una contribución, un aporte, una opinión respecto a cómo ven la situación y cómo va a impactar eso en los proyectos finales que están haciendo o en la estructura industrial de Mendoza. Interesante eso que estás diciendo, Ricardo, porque fíjense, uno puede pensar en el vacío y decir, bueno, tengo un producto muy interesante, tengo un análisis de una empresa, un negocio muy interesante, pero lo que estas variables extra, que son variables exógenas que vienen de afuera, digamos, me pueden impactar decisivamente en un proyecto, ¿no? Y el último es un lugar que tiene muchos articulitos cortitos, se llama IRENA. IRENA.org, que trabaja sobre las energías renovables fundamentalmente. Y hay una publicación que es el Outlook al año 2050. ¿Se acuerdan que decíamos que por la guerra de Ucrania y el COVID, esa meta del 2030 se sabe que difícilmente alcancemos lo que nos habíamos propuesto y ya se está analizando para el 2050? Es una publicación cortita, es de julio del 22, que se las recomiendo. ¿Cuál es, Ricardo, esa? IRENA. Ah, la IRENA. Si tenés después el link ahí, lo subimos. Bueno, lo IRENA, sí, es muy serio IRENA. Es una organización también internacional.
¿Cuál es el tema de esa última? Dice Global Hydrogen Trade and meets at the 1.5 climate goal. Ajá. O sea, habla del hidrógeno verde, pero yo que la he visto adentro, están el escenario global de todas las energías hasta el 50. Claro. Y IRENA es importante porque ¿te gustaría tener una empresa para vos solita? Sí, bueno. ¿Qué te hace falta? De todo. Plata, Plata. dinero. Sí. IRENA, lo mismo que los organismos de las Naciones Unidas, te dan dinero. Sí, Para como el hacer. Centro Americano de Desarrollo, sí. Digamos, dentro de la... A ver, si va el presidente de la nación y le dice dame plata porque tengo que pagar sueldos, le dicen no. Pero si vos vas con una idea suficientemente buena... Claro, hay convocatorias de proyectos. Claro. ¿Lo conocen al Alexis Atem? Hace unos 10 años le gustaba sentarse acá en esta fila, en la segunda fila. No en la primera, porque decía que tenía problemas de vista para ver cerca, ¿no? Y hoy tiene una empresita de energía que la fue fundando de a poco, ¿no? La idea de crear su propia empresa le salió en un intercambio, se había ido a estudiar cuestiones ambientales, de biotecnología y de reparación de lagunas y suelos a Alemania. Y estaba metido en una laguna con el agua hasta el pecho, en Alemania, que a pesar de que, digamos, tenía todo el equipamiento de neopren, dice, el agua estaba helada y no había con qué darle. Y cuando salió, veía que todas las casas en Alemania tenían calefones solares. Alemania, ¿vieron de qué color es la bandera? Amarilla, verde y rojo. Bueno, ese es el color negra, perdón. Ese rojo y amarillo que se ven en la bandera es el color que se ve en el sol en el cielo, que pasa en invierno, apenas atraviesa unas nubes que siempre se ven negras, como cuando acá hay tormenta, allá es así todo el día. Se han inspirado en esos colores del cielo para ponerlos en su bandera. Y él decía, ¿cómo puede ser que acá el sol es una monedita que apenas brilla en el cielo y todos le sacan energía a esto, y en Mendoza no estamos aprovechando esto? Y Alexis tiene la empresa esta que fabrica calefones solares ahí en el Rodríguez Peña. Hoy estoy bien con la memoria, no me sale el nombre. Ricardo, y acá cuando se hizo la incubadora de negocios de la universidad, ¿no se trabajó también en calefones solares? Esa fue, claro, Energe. Y una de las chicas que estaba también en los laboratorios de acá, a ver, Energe es un conjunto de amigos que estaban tratando de hacer el doctorado en ingeniería, el viejo que tiene la universidad, y les decían, no, ustedes no lo van a poder hacer porque tienen un perfil industrial, son poco científicos. Más matemáticas necesitan. Claro. Y había una de las chicas que quería hacer algo con más tecnológico, medio ambiente, estaba estudiando la parte de biotecnología, y hoy es la gerenta de la planta de fotovoltaico que está en Palmira. Es parte de la empresa Energe, pero está radicada allí. Tienen un proceso de internacionalización importante. Ellos, de hecho, están pensando instalar la planta de producción de ellos, que es muy chiquita, no necesitan, al menos para los volúmenes que producen, meterla en una zona franca en Uruguay. Que zona franca es otro tema que también abordamos en estos seminarios. ¿Conocen cómo es la operatoria de una zona franca? Vos podés ingresar mercadería
a esa zona franca sin pagar impuestos, sin nacionalizarla, hacerle una manufactura y sacarla y exportarla. Vos podrías, no sé, traer cobre de Chile y hacer los radiadores esos que van de tubos atrás de la heladera. Sí. Y te evitas pagar una enorme cantidad de impuestos. Bueno, Uruguay tiene lo que se llama zonas francas virtuales. Ellos, por ejemplo, han preparado junto al puerto un lugar donde vos podés ir y poner tu establecimiento. En general, no te cobran nada por los bienes de uso, los bienes de capital, perdón, como las computadoras. Así que muchas empresas van de servicios, van e instalan sus servidores allí, y cuando se les ponen viejos, los rematan y los compran empresas más chiquitas de Uruguay. La primera que utilizó esa franquicia es Mercado Libre. Mercado Libre dejó de ser una empresa argentina. Cuando vos compras algo, el servidor principal donde se registran las transacciones está en Uruguay. Y Alexis con su socio están haciendo algo parecido. Van a fabricar allá más barato que acá, porque tienen un componente impositivo muchísimo más reducido, y llegan con el mismo termotanque y el calefón, nada más que no ocuparon mano de obra mendocina, ocuparon mano de obra en Uruguay. Bueno, la idea también es que vean lo importante de las energías alternativas, ¿no? En todo esto. Porque Las energías... queremos analizar, que hacer todo esto, lo alternativo tiene que ser muy importante. Cuando yo estuve en Francia, que estaba muy de moda este tema de desarrollar puestos de trabajo en torno a la eficiencia energética, habían chicos que se ponían pequeñas empresas, no software factories, contrataban a programadores y hacían aplicaciones para que los usuarios comunes, en especial los de mayor edad, pudieran tener como un asesor energético que te decía cómo programar tu medidor inteligente, a qué hora planchar, a qué hora lavar, a qué hora hacer las cosas para que pagaras una menor tarifa, porque el precio del kilowatt hora cambiaba según la hora del día. Y te asesoraban sobre temas diciendo: mire, está muy bonita su casa, tiene techo de madera y teja. ¿Alguno de ustedes tiene en la casa techo de madera y teja? ¿Sí? Yo supe tener, la casa anterior tenía... Claro. Para la eficiencia energética es lo peor que hay. En invierno perdés una cantidad de calor, no hay calefactor. Y bueno, hay alternativas, hay soluciones modernas, hay tejados modernos que tienen una eficiencia. A lo mejor vos necesitabas 6.000 calorías, un calefactor de 6.000 kilocalorías hora para tener el comedor en clima, y al cambiar el techo lo bajaban a uno de 2.500, el más chiquitito de los... Ricardo, ¿será por eso que lo he visto, me fijo así en los posgrados que hay, por ejemplo, en España, ¿sí? Y por ejemplo, para los ingenieros civiles, todas las maestrías de ingeniería civil son también en temas ambientales. Sí, bueno. Ingeniería civil y ambientales. A ver, existe una fuerte tendencia a pensar que el tratamiento de las aguas residuales es una competencia central del ingeniero civil, pero hasta hace poco los ingenieros civiles no tenían química. Recién ahora hay una generación que ha empezado a entender que lo que ocurre en esas piletas de decantación y todas esas cosas no es solo un proceso físico de que se asientan partículas, sino que hay procesos químicos. Y lo que sí estoy seguro que no les están dando es la parte de microbiología, porque en los lodos hay también un proceso de organismos que depuran las aguas. Yo recuerdo en una época trabajé para una empresa de transporte, Oscar Parlanti, que
hicieron esas piletas de Arquímedes. ¿Las conocen cómo son? Que son piletas que tienen como receptáculos, es una acequia larga con receptáculos en donde el agua entra, pierde velocidad, precipita. Y va pasando a la otra y empiezan granos gruesos en la primera, medianos en la segunda y más finitos en la tercera. Llamaron a un ingeniero civil que les hizo un sistema de ese tipo para depurar el agua que usaban para limpiar los camiones. Cuando llegaban de un viaje, era como un lavadero de camiones que tenían, que gastaban mucha agua y tiraban agua caliente mezclada con gasoil. Y el ingeniero civil sacó sus anotaciones, sus manuales de procedimiento, hizo una instalación y él, como no había tenido química, no sabía lo que era una emulsión. Cuando se mezcla el hidrocarburo con agua, se produce una emulsión que no tiene un tiempo de precipitación, sino que finalmente tiene un tiempo de flotación, se separan las dos fases. Y esto no agarró, salía gasoil que iba por la acequia. Y después del establecimiento industrial estaban los campos de olivos del padre del dueño de la empresa. Y un día entró con el asadón revoleándolo, dice: ¿dónde está mi hijo que lo voy a matar? Porque le había secado una hilera de olivos. Claro, para que entren en producción pasan 50 años, una cosa así. Venía así que le dijo: papá, cálmese, que le va a dar un ataque al corazón, la presión. ¿Cómo me voy a calmar si me has echado el agua esa? Bueno, tiene que ver, claro. Yo pensaba también lo civiles por el tema de los códigos constructivos. Claro. El tema de lo que vamos a tener que hacer aquí con la recuperación de aguas grises es un área importante. Pero a lo que voy es que siempre el tema de TICs, lo poquito que ustedes, si pueden aprenderse un lenguaje de programación, meterse en esos temas, les puede dar la facilidad de desarrollar ustedes mismos la aplicación para vender un servicio al cliente. Es un servicio de valor agregado que es mucho más difícil tomar a un ingeniero en sistemas y enseñarle lo industrial que a un industrial enseñarle un lenguaje hoy. ¿Esas aplicaciones están contempladas en los proyectos finales? No, es más, yo sé que hay un nuevo plan de estudio, pero no lo han consultado con los profesores, así que yo las carreras que he evaluado, te contaba, las de Uruguay, las de Ecuador, las de Chile, les han sacado de primer año Química 1, Química Inorgánica, y les dan lenguaje de programación en primer año. En vez de cálculo numérico, les dan lo mismo de cálculo numérico, pero en Python. O sea, ya en segundo año manejás un lenguaje de programación. Todo lo que viene después, programación de Arduino, PICs, microcontroladores, Z80, lo hacen en Python. Operaciones unitarias, destiladores, todo eso, en vez de ir a los gráficos con las tablas, el SymPy, el lenguaje de programación que hace, son las bibliotecas del MATLAB incorporadas, pero digamos, si quisiésemos hacer esto, yo no sé si a esta altura el Alfredo Caballero querría aprender Python si ya está en los últimos años de jubilarse. Es un proceso en el que realmente estamos atrasados y pienso que el nuevo programa de estudio no los va a contemplar. A mí se me heló la sangre cuando me decían: no, en electrónica nosotros los industriales no programamos. Arduino, yo he visto que se lo dan a chicos de cuarto grado en la primaria. Nos mostraron un par de programas en Arduino y más o menos explicaron cómo funcionaba, pero que fuera
dos prácticos nada más. Y bueno, no programamos mucho porque por lo menos nosotros dos cursamos en 2020. Ah, con la pandemia. Así que no programamos nada. Cursamos en un idioma. ¿Tienen interés? Sí. ¿Tienen interés en aprender algo de eso? Si quieren, yo puedo traerles unos Arduinos acá, hacemos una práctica, se los conecto a la máquina, los programan, al menos aprenden a hacer que prenda y apague un LED, y en vez de hacer el de consultas a base de datos SQL, les reconozco la misma cantidad de horas por ese de Arduino. Piénsenlo y la clase que viene conversamos. Está bueno, sí. Detenemos la grabación. Bueno chicos, muchas gracias. Nos vemos en la clase.